Vamos a mostrar la pantalla para que ustedes puedan ver la información que tenemos sobre el tema. Bien. Bueno, este es el tema, ¿no? Estructura del suelo. Ya habíamos hablado algo sobre esto cuando estábamos hablando sobre textura, ¿no es cierto? Ya habíamos visto algo de esto. Entonces, vamos ahora a ratificar algunos aspectos técnicos que son importantes a tomar en cuenta. Les voy a hablar de la parte teórica y después ya al final les voy a dejar una metodología de evaluación de la estructura desarrollada por el INTA, ¿no? Que es de Argentina. Ya eso ya ustedes lo ven. No es complicado, pero bueno, de todas formas se lo voy a dejar. Está en la misma diapositiva, por si acaso, ¿ya? Bueno, ahora vamos a empezar por lo que es esto de estructura del suelo, ¿ya? Vamos a compartir la pantalla de forma más grande. Bueno, como siempre en la primera diapositiva, ¿no es cierto? Tratamos de siempre dar la idea de lo que es el tema, ¿no? Creo que, bueno, es más o menos teniendo una lógica de que cuando uno hace un trabajo, el título del trabajo, pues ya da una idea de lo que se trata el tema, ¿no? O de lo que se trata el trabajo, y aquí algo similar, ¿no? En forma gráfica, ustedes pueden ver, digamos, las diferentes formas, ¿no es cierto?, cómo puede presentarse un suelo en función a la estructura, ¿no? Fíjense, columnar, subangular, angular, prismática, laminar. Evidentemente, estas nominaciones que se ponen acá es, digamos, un poco complicado verlo en el suelo, porque tendremos que, digamos, exponer la estructura del suelo, ¿no? No solo es, digamos, haciendo excavaciones, porque cuando hacemos una excavación, normalmente el perfil o la cara que nosotros vemos es homogénea, ¿no? Entonces tenemos que hacer un poquito de trabajo para ir, digamos, exponiendo realmente la estructura del suelo, ¿no? Entonces, con eso, esto se hace con un cepillo, ¿no? Con un cepillo metálico, un cepillo plástico, haciendo que se vaya soltando las cosas que no son parte de la estructura. Y de a poco se van mostrando, digamos, estas columnas acá, ¿no es cierto? Que por eso se llama acá estructura columnar. Aquí estas son las columnas. Subangular, digamos, estas son más o menos como prismas, así como puntas que se van pronunciando en el perfil del suelo. Angular, igual, casi no hay diferencia, solamente que son un poquito más pequeñas. Prismáticas, bueno, aquí prismas, ¿no? Con diferentes tipos de cada número, o sea, parecería columnar también, pero fíjense, acá hay diferentes aristas, digamos, de cada una de las columnas, por eso se llama prismática. Y laminar, pues estas láminas, ¿no?, que se van mostrando. O sea que la estructura del suelo hay que, digamos, exponerla, ¿no? No es hacerla caricata y ya, ¿no? Bueno, pero de eso se trata entonces este tema, de ver cómo está estructurado el suelo y qué tipo de estructuras puede presentar el suelo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a empezar dando algunos puntos que están relacionados justamente con esta característica física. Por ejemplo, acá dice que las partículas del suelo no se encuentran aisladas, formando una realidad estructural que se llama PES. Perfecto. Entonces, ¿quiere decir esto? Que los suelos, ¿no es cierto?, la mayoría de los suelos, no todos, la mayoría de los suelos tienen agregados, ¿no? Tienen los PETs, que nos llaman, ¿ya? Entonces, esos agregados, cuando se van uniendo de diferentes formas, entonces van generando lo que se llama la estructura, ¿no? Y si nosotros tenemos esas estructuras, entonces pues ya dependiendo de qué tipo de formas, qué tipo de material están participando en eso, pues vamos a tener una estructura determinada. Entonces, tenemos que empezar del siguiente concepto. El suelo no tiene, ¿no es cierto?, el suelo no se encuentra
con solo partículas aisladas. Gran parte de los suelos está formado por aglomerados o agregados estructurales. ¿De acuerdo? Ahora, claro, estos agregados pueden tener diferentes grados de evolución. Es decir, un suelo puede tener bastante bien desarrollada su estructura y otros suelos no tanto, ¿no? O sea, recién, digamos, se estarían formando. No se olviden que los suelos están en constante evolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, los suelos más recientes, cuando decimos los suelos más recientes, no son del año pasado. Los suelos más recientes, estamos hablando de unos 10, 20 años atrás, ¿no? Entonces, fíjense, es un tiempo considerable para decir, se está recién iniciando o se está formando el suelo. Entonces, la estructura, imagínense el tiempo que lleva finalmente consolidar, ¿no? Bueno, cuando nosotros tenemos el suelo, ¿no es cierto? Y cuando nos referimos a las partículas, ¿no?, que forman el suelo, habíamos visto esto cuando estábamos hablando de la textura, ¿no? Las texturas son partículas sólidas o que están formando, digamos, que están de diferentes tamaños y, bueno, nos hacen a nosotros la estructura. Pero ahora, la textura, perdón. Pero ahora, para completar el concepto de estructura, esas partículas, que son los minerales, arena, limo y arcilla, tienen que tener una interacción, una relación con la materia orgánica y los espacios porosos. Entonces, ya nosotros, hablando de estructura, estamos hablando de los tres componentes del suelo, ¿cierto? Material mineral, que vendría a ser el 45%, materia orgánica, que sería el 5%, y los huecos o espacios porosos, que sería el otro 50%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la estructura del suelo, ¿no es cierto?, está relacionado con los componentes del suelo, ¿no? Entonces, la estructura en general, entonces, lo forman los tres componentes, ¿no? El material mineral, el material orgánico y la porosidad, que en ese caso vendría a ser la fase líquida y la fase gaseosa del suelo, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de estructura, tenemos que hablar de los 4 componentes que tiene el suelo. Ahora, ¿qué es en realidad la estructura, ¿no? La estructura es una propiedad del suelo, es una característica del suelo. ¿Qué es? Y en los textos lo definen como un estado, que es un estado en el cual se encuentra el suelo. ¿Qué significa eso? Significa que esta propiedad, ¿no?, o esta característica del suelo puede cambiar, ¿no es cierto? Puede cambiar en forma positiva o en forma negativa. ¿Qué significa un cambio positivo? Significa que un suelo puede empezar con una estructura frágil y de acuerdo a cómo va pasando el tiempo, esa estructura se puede hacer mucho más fuerte, ¿me entienden? Es decir, por ejemplo, si hablamos de estructuras columnar, como hemos visto en la primera parte, esas columnas al inicio son pequeñitas, ¿no? Y con el paso del tiempo, pues esas columnas ganan mayor envergadura. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el suelo tiene una estructura mucho más robusta, mucho más fuerte, mucho más consistente. Ahora, también puede evolucionar en forma negativa, es decir, tiene ahí la estructura, pero por el uso que se le da, ¿no?, por el uso que se le da al suelo, podemos llegar a destruir la estructura, ¿no es cierto? Digamos que el suelo está formado por columnas y nosotros metemos maquinaria agrícola y esa maquinaria agrícola lo va destrozando, lo va destruyendo las columnas y por lo tanto la estructura. Entonces, eso vendría a ser una modificación negativa, ¿no es cierto?, de la estructura del suelo. Entonces, la estructura del suelo, desde ese punto de vista, es un estado. Y el estado, ¿no es cierto?, ¿qué decimos? ¿Cómo estás? Estoy bien. Es el estado de ánimo, nosotros decimos, ¿no? Estoy contento, ¿no? Estoy feliz, o estoy triste, o estoy apenado, qué sé yo. Es un estado emocional, ¿no? Pero ese estado puede cambiar. No todo el tiempo vamos a estar tristes, no todo el tiempo vamos a estar alegres, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, eso puede cambiar. Es lo mismo en el suelo. En un punto dado, la estructura puede estar bien definida, pero en otro punto ya la estructura puede cambiarse totalmente, ¿no?
A diferencia de la textura, me hicieron una consulta si la textura se puede cambiar. Le dije que sí, pero para eso tiene que pasar mucho tiempo, ¿no es cierto? O tiene que haber una cadena de eventos que haga que cambie la textura. Sin embargo, la estructura no. La estructura, principalmente cuando se la empieza a trabajar el suelo, pues está en constante cambio. Obviamente ese cambio desde un punto de vista negativo, porque nosotros cada vez que preparamos el suelo, cada vez que trabajamos el suelo, estamos lamentablemente destruyendo la estructura. ¿Entienden? Entonces, desde ese punto de vista, el cambio sí es rápido, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hoy desmontamos un suelo, ¿no? Les estoy dando, fíjense, hoy desmontamos el suelo, en un mes, en 2 meses, ese suelo está listo para trabajar. ¿Y para trabajar qué significa? Significa meter maquinaria. Y entonces la estructura que tenga el suelo, las podemos modificar. ¿Qué? ¿En cuánto? En 2, 3 meses. Y si seguimos trabajando, pues en 2, 3 años. Que no es lo mismo que la textura, ¿no es cierto? Porque la textura no es fácil de cambiarla. Sin embargo, la estructura sí. ¿Ya? Bueno, ahora, cuando uno quiere evaluar, ¿no? Acá dice la estructura se manifiesta cuando el suelo está seco. Eso significa que nosotros cuando queramos evaluar la estructura del suelo, cuando queramos visualizar estas formas, ¿no? Estas formas, lo que tenemos que hacer primero es que se seque el suelo, que pierda humedad. ¿Por qué? Porque la humedad de alguna manera juega como un papel aglomerante. ¿No es cierto? A ver, imagínense ustedes, agarran la arena en la mano, lo mojan la arena, lo apretan y la arena se apelmaza, ¿no? Pero eso es mientras está el agua. Y una vez que el agua se va retirando, la arena se va soltando, ¿no? Se va dispersando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el agua juega un papel muy importante en la estructura del suelo, por lo menos para visualizarla. Entonces, si nosotros queremos ver la estructura, lo que tenemos que hacer es secar el suelo, es decir, secar esta pared, este perfil del suelo. Y como les decía, con una brocha metálica o plástica, ir sacando, ¿no es cierto?, como ir barriendo, digamos, como los arqueólogos, ¿no? Cuando encuentran un fósil, van con sus cepillos, ¿no? Descubriendo de a poquito el fósil que han descubierto. Aquí es algo similar, ¿no? Entonces, lo que no es parte de la estructura va a ir cayendo. Va a ir cayendo, claro, porque no está formando parte del aglomerado o no está formando parte del agregado. Entonces, todo lo que va a caer no va a formar parte de la estructura. Y todo lo que va a quedar así, por ejemplo, acá, estas columnas, estos primas, así, algo sólido, eso es parte de la estructura. Entonces, para lograr eso, evidentemente el suelo tiene que estar totalmente seco o parcialmente seco, porque la humedad, ¿no es cierto?, permite que las partículas puedan aglomerarse. Bueno, el siguiente punto es lo que les acabo de decir, ¿no? En el suelo húmedo, sobre el masivo, sin grieta, la estructura no se manifiesta. Claro, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? O sea, no lo podemos observar en el suelo húmedo. O sea, que hay que secar y hay que ir descubriendo de a poco la estructura, ¿no? Bueno, en los P dice hay material inerte, arenas que se unen con la materia orgánica y la arcilla y otros agentes cementales. Perfecto. ¿Qué significa esto? Esto significa que para que se vayan formando esos agregados, ¿no es cierto?, necesitamos nosotros que haya material adherente. O sea, material que permita que las partículas permanezcan pegadas, ¿no?, una a otra. Y esa forma de cómo se van pegando, van informando estructuras laminares, granulares, columnares, prismáticas, ¿no? Obviamente también depende de qué tipo de material se está agregando. Entonces, en este caso, el material aglomerante viene a ser la arcilla y la materia orgánica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en un suelo donde hay una buena cantidad de arena arcilla y o materia orgánica, entonces hay la posibilidad de que haya una evolución positiva de la estructura del suelo. Si no hay material aglomerante, de entrada, la estructura no se va a formar o va a tardar en formarse.
Pero si hay un material aglomerante, entonces esto facilita, ¿no?, la formación de agregados. A eso es lo que se refiere ese punto, ¿no? Bueno, aquí hay, en este punto hay dos términos técnicos muy importantes, ¿no? Si las arcillas están dispersas, el suelo carece de estructura. Si están floculadas, forman estructura. El término técnico es esto: floculación, que tiene relación con la dispersación o, llamemos, desfloculación, ¿ya? Entonces, el término floculación, entonces, es un término técnico que se utiliza para decir que las partículas del suelo están unidas, ¿ya? Están unidas. Entonces, que decimos nosotros, la arcilla es un material que puede estar floculado. Es decir, las partículas de la arcilla están unidas. Y esa floculación hace que esa arcilla pueda actuar como material aglomerante o, como dice, cementante. ¿De acuerdo? Pero cuando las arcillas están dispersas, ¿ya?, eso se llama desfloculación. Quiere decir que las arcillas están dispersas. Y cuando las arcillas están dispersas, digamos, una causa de esa dispersión es, por lo general, química, ¿ya? No es física. ¿Por qué razón? Porque las arcillas, cuando están aglomeradas o cuando están floculadas, se unen no porque estas, digamos, pueden pegarse una a otra, no, sino que hay una atracción entre ellas, o hay un material o un elemento químico que permite que lo esté uniendo. A ver, más o menos voy a tratar de explicar esto de una manera gráfica. Voy a poner acá, aquí. Supongamos que esta es una arcilla. Bueno, así se lo simboliza la arcilla, así como un hexágono, ¿no? Y aquí está la otra arcilla, otra partícula de arcilla. Entonces uno lo ve así, dice, están unidas, ¿no? Están juntas. ¿Algún material aglomerante está actuando ahí? No. ¿Ya? No nos olvidemos que las arcillas tienen carga negativa, ¿no? Cuando habíamos hablado de material orgánico, el humus, no sé si les dije, pero bueno, las arcillas tienen cargas negativas, también el humus, ¿no? Tienen cargas positivas y negativas en general, pero tienen mayor cantidad de cargas negativas, ¿no? Bueno, entonces estas cargas negativas, si es carga negativa y carga negativa, tendrían que repelerse, ¿no? Como cualquier fenómeno eléctrico, ¿verdad? Y entonces tendrían que estar dispersas, ¿no? Entonces, cuando están así dispersas, se llaman arcillas o materiales desfloculados. Entonces, ¿qué hace que esto se mantenga unido? Lo que mantiene unido a estos materiales es una sustancia química, un elemento químico que tiene por lo menos dos cargas positivas. ¿De acuerdo? Por lo menos dos cargas positivas. Al tener estas dos cargas positivas, entonces esto es lo que mantiene de esta manera, juntas, ¿ya? Ahora, si hubiese una sola carga positiva nada más, ¿no es cierto? Si hubiese una sola carga positiva nada más, lo que hace es desflocular, o sea, digamos que están ahí, ¿no es cierto?, floculadas, y viene acá una carga positiva, lo que hace es separarlos, ¿no es cierto?, y esa carga positiva pues se adhiere a una de las partículas coloidales, en este caso a una partícula de la arcilla, digamos a esto. Listo. Pero como no tiene suficiente carga positiva, entonces el otro queda suelto. Y entonces eso significa desfloculación. Floculación, desfloculación, ¿ya? Y entonces aquí esto es un aspecto químico, es una característica, es una función química eso. Y ustedes dirán, ¿y quiénes son los que tienen carga más 2 y carga más 1? Pues aquí juega un papel muy importante los cationes que tenga el suelo. Todos los cationes que tengan más de 2 cargas, por ejemplo, está el calcio, ¿cierto?, el magnesio, el zinc, ¿no?, el zinc, el cobre, y bueno, y todos esos elementos químicos que forman parte del suelo, entonces estos tienen carga más 2. Entonces estos cationes, ¿no es cierto?,
son los que mantienen floculadas a los materiales arcillosos. Ahora, el sodio, ese es el dispersante, ¿no? Entonces, por eso que cuando hemos visto textura del suelo, recuerdan que agregábamos un dispersante, y era el hexametafosfato o carbonato de sodio. Entonces, claro, como el sodio tiene una sola carga, se posiciona aquí en la unión y entonces lo separa. Entonces, el sodio, en este caso, sería un material desfloculante, ¿no? O sea, hace que las arcillas se encuentren en forma dispersa, en forma no floculada o desfloculada, ¿listo? Entonces, para que la estructura se vaya formando, es necesario que las arcillas estén floculadas, o es necesario que las arcillas no estén dispersas, ¿no? De tal manera que al no estar dispersas, ahí empiezan a generar su material aglomerante o su característica cementante, ¿no? Mientras estén dispersas no tienen esa función. Por lo tanto, fíjense lo que esto es muy importante saber o entender, que si las arcillas se permanecen así dispersas o desfloculadas producto del sodio, ¿no es cierto? Producto del sodio, entonces esto quiere decir que el sodio, en suelos donde existe una alta concentración de sodio, el sodio va a destruir la estructura. Entonces, desde ese punto de vista, la destrucción de la estructura no solo es física, ¿no? O sea, cuando nosotros metemos una máquina o una herramienta, estamos destrozando la estructura, pero no solamente es física, sino también es química, cuando hay sodio. Entonces, por eso que cuando uno analiza todo el aspecto químico del suelo, gran parte de las sustancias químicas son nutrientes, pero hay dos que realmente no lo son y son muy importantes en la función que tiene en el suelo. Uno es el sodio y el otro es el aluminio. En su momento les voy a decir qué función cumple el aluminio. Tiene más relación con el pH del suelo. El sodio también tiene una relación con la salinidad del suelo. Pero en este caso también tiene aquí su influencia en la destrucción de la estructura desde el punto de vista químico. ¿Ya? Bueno, entonces esa floculación y defloculación es muy importante tomar en cuenta. Ahora, la estructura, como cualquier otro aspecto físico, ¿no es cierto?, tiene relación con otras propiedades físicas del suelo, ¿no? Ahí hace mención, por ejemplo, a la porosidad. Sí, ¿no? Un suelo con una buena estructura, generalmente, bueno, depende de qué tipo de estructura, generalmente tiene una buena porosidad, ¿no? Pero cuando el material está disperso, en realidad no hay porosidad, lo que hay son espacios vacíos por donde pues, se pasa el agua, digamos, ¿no? o cualquier otro material. Entonces, la estructura tiene relación con la arcilla, con el limo, con la arena, por lo tanto tiene relación con la textura, ¿no es cierto? Tiene relación con la densidad, tiene relación, por lo tanto, con la densidad real, densidad aparente, y obviamente con la porosidad, ¿no? Y otras características, por ejemplo, con las funciones hídricas, con el perfil hídrico. O sea que la estructura tiene una función bastante amplia y una relación con muchos de los componentes del suelo, ¿no? Entonces esto nos ratifica que una característica del suelo no se le puede ver en forma individual, sino siempre en forma integral, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas fotografías, ¿no?, que más o menos nos pueden indicar cómo se van formando esos agregados o esas estructuras, ¿no? Esto este tipo de visualizaciones, ¿no es cierto?, se lo hace, digamos, con un carácter investigativo, ¿no?, con un carácter así, digamos, técnico, de diagnóstico, exploratorio, ¿no?, o de productivo. Digamos, no hay necesidad de llegar a ese nivel de hacer una observación microscópica de la formación de la estructura. Pero bueno, cuando uno hace una observación microscópica, es decir, una porción del suelo, pues tendría que observar todo esto, ¿no? El material orgánico, que vendría a ser el humus, ¿no es cierto?, las arcillas, depende del tipo de arcilla, las arenas, los poros, todo este espacio lo tendría que ver.
En otras palabras, tiene que ver todos los componentes del suelo, porque aquí están los componentes del suelo, ¿no? El material orgánico, ¿no? El material mineral, que serían las arenas y las arcillas, y el espacio poroso. O sea, esto sería una visualización de los componentes del suelo, ¿no? Y seguramente ahí en la observación microscópica se puede observar qué tipo de materiales están presentes, ¿no? Pero bueno, como les digo yo, eso es una cuestión, digamos, más para fines investigativos, ¿no? Con fines así de diagnósticos o de trabajos exploratorios, pues digamos, no hay necesidad de llegar a ese detalle, ¿no? Pero si alguien quisiera, pues se puede observar eso. Ahora bien, ¿cómo es que, digamos, los coloides, ¿no es cierto?, en este caso la arcilla y el humus, pues generan, digamos, ese material, lo que yo les decía, esa floculación, ¿no? Aquí está. La arcilla y el humus, ¿no es cierto? La arcilla y el humus tienen carga negativa, ¿no? Lo que les dije, aquí está la carga negativa de la arcilla y la carga negativa del humus, ¿no? Y entonces, estos dos coloides, se los denomina así, estado de los coloides, pues se lo debe la carga negativa y la carga negativa de la arcilla y el humus a la composición, ¿no? ¿Recuerdan cuando habíamos visto el humus, la materia orgánica? En el humus había varias funciones orgánicas, ¿no? Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, bueno, fenoles, ¿no? Alcoholes. Y esos, evidentemente, generan cargas negativas. Por lo tanto, el humus tiene en su mayoría cargas negativas. Ahora, las arcillas, su carga negativa, se originan por la composición. Ustedes saben que las arcillas están formadas por óxidos, ¿no? Óxidos de silicio, óxidos de hierro, óxidos de aluminio, ¿no? Entonces, esos generan también carga negativa. Entonces, de ahí viene que los coloides tienen carga negativa. Ahora bien, cuando los coloides, sea arcilla o humus, están adheridas al calcio, ¿no es cierto?, entonces hacen que las arcillas y el calcio permanezcan juntas. Es decir, el calcio, en este caso el calcio, está atrapando, si ustedes quieren, o uniendo dos partículas de arcilla que tienen carga negativa. Es decir, aquí está, desde un punto de vista químico, está escrito eso, y yo aquí atrás, se los había dibujado, ¿no? Aquí, esto. Esto es lo que nos muestra el estado de los coloides, ¿no? Coloides floculados. ¿Quién hace esto? Dijimos calcio, magnesio, zinc, cobre. ¿Quién hace esto? El sodio. Esto que está aquí en dibujitos, eso está acá ya explicado con reacciones químicas. ¿De acuerdo? Entonces, el calcio, pero no solo el calcio, sino el magnesio, el zinc, el cobre, ¿no? Todo lo que tiene carga más 2, el manganeso también, generan este tipo de unión entre partículas coloidales, ¿no? Ahora, la presencia de este calcio, por ejemplo el calcio y el magnesio, están relacionados también con la acidez o la alcalinidad. Entonces, las arcillas y los coloides van a generar floculación cuando exista bastante liberación de ion calcio. Y para que haya liberación del ion calcio, tiene que haber un pH alcalino, ¿no? Alcalino. Por eso que cuando, no sé, seguramente ustedes van a hacer análisis de calcio y magnesio en el suelo, cuando ustedes quieran analizar calcio, ¿no es cierto?, por volumetría, esto se hace cuando se utiliza volumetría. Si lo hacen por espectrofotometría, no lo van a hacer. Pero si lo hacen por volumetría, normalmente el extracto del suelo tiene un pH, digamos, en el mejor de los casos, yendo a la alcalinidad, digamos, 7,3 o 7,4. En 7,3, 7,4 el calcio no todo el calcio está soluble, ¿no? Por lo tanto, nosotros si queremos analizar calcio en el suelo, tenemos que ver todo el calcio que está soluble. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos hidróxido de sodio, ¿para qué? Para subir el pH hasta un valor igual a 10.
en un valor de pH igual a 10, todo el calcio del suelo tendría que estar soluble. Entonces, eso implica que la forma iónica del calcio, para que mantenga floculadas las partículas coloidales, tiene que estar acompañado de una cierta alcalinidad. ¿Ya? Ahora bien, eso, de acuerdo a eso, si lo tomamos así como un punto importante, bien, entonces, ¿qué pasa en la acidez? ¿En la acidez las acides están desfloculadas? No. No. ¿Por qué? Porque ustedes saben, hay cationes, el calcio es un catión, hay cationes que tienen reacción ácida, hay cationes que tienen reacción neutra y hay cationes que tienen reacción alcalina, ¿no es cierto? Y entonces, dependiendo de qué tipo de catión esté en el suelo, en función al pH, este catión va a ser de floculante de las partículas coloidales. Por ejemplo, en pH ácidos, obviamente que no hay el calcio, ¿no? Porque si fuera pH ácido, el calcio prácticamente estaría en forma insoluble, ¿no? Y entonces, o poco soluble. Y entonces, ¿quién hace ese juego de floculación? Aquí hace el cobre, porque el cobre es un catión ácido, o el zinc. Y entonces, ahí tenemos nosotros que la importancia de la disponibilidad iónica de los cationes en función al pH. Entonces, aquí está explicando, ¿no es cierto?, cómo hace la función del calcio. ¿No? Esto estaríamos hablando de un pH en estado alcalino, ¿no? Entonces, verán acá que aquí al calcio, aquí es oxidrilo, ¿verdad? Aquí esto nos indica que si queremos que la arcilla esté adherida al calcio, ojo, tiene que haber oxidrilo. Y el oxidrilo es un pH alcalino, ¿no? Bueno, el calcio también está presente acá, ¿no es cierto? Dice, ¿y de dónde viene el calcio, no? Pues en muchos casos viene del material parental, ¿no? Y el material parental, bueno, cuando hay calcio, es la roca calcárea, ¿no? Y la roca calcárea, una gran parte de su composición está formada por carbonato de calcio. Entonces, este calcio que viene aquí, digamos, a adherir al coloide, entonces viene a partir del carbonato de calcio. Este carbonato de calcio tiene que hidrolizarse, ¿no es cierto?, para generar el carbonato, el bicarbonato, y obviamente liberar al calcio, ¿no? Una vez liberado al calcio, fíjense acá si ustedes se dan cuenta, una vez liberado al calcio, que sería esta forma, pues entonces ya este calcio está aquí, ¿no? Entonces aquí ya está jugando el papel de floculador. Entonces este ejemplo es con el calcio. Es algo similar con el zinc, con el magnesio, ¿no? O con el cobre, solamente que va a variar aquí el pH en el cual se envuelvan esos cationes. Pero a ver, en forma general, ¿no?, ¿cómo tenemos que entender esta diapositiva? Que las arcillas y los humos tienen carga negativa. Y que de esa carga de negativa va a depender de que estos materiales estén floculados o dispersos. Y entonces, ¿quiénes actúan en esa floculación y en esa dispersión? Cationes que tienen más de una carga positiva. Entonces, puede ser el calcio, el magnesio, que tienen dos, e incluso, fíjense, otros elementos como el hierro y el aluminio, ¿no? El hierro y el aluminio. Pero el hierro y el aluminio actúan mucho en medios ácidos. ¿No? Entonces, bueno, ahí tenemos nosotros las reacciones químicas que ocurren para que haya floculación. Bueno, y una vez que tenemos los coloides floculados, pues esto es lo que se tiene, ¿no? Fíjense, coloide disperso, o sea, estos son los coloides dispersos, y coloides floculados, ¿no? Entonces formando aglomerados, ¿no? Aquí. Y ahora fíjense, ¿es cierto?, en medio ácido y en medio alcalino. Entonces esto no se olviden que es reversible, ¿no? Va a depender de qué, catión esté haciendo esta floculación. Si es un catión ácido, pues perfecto. Entonces el hidrógeno logrará la floculación, ¿no? En medio ácido. El hidrógeno, que da la acidez, entonces cationes ácidos harán esa floculación. Si es alcalino, que significa que hay mayor OH, entonces ahí
los calcios, los magnesios, que son cationes alcalinos, harán esa floculación, ¿no? Y si es lo contrario, pues entonces se mantiene disperso. Esta es importante, la reversibilidad, ¿no? Aquí estamos mostrándonos que en los ácidos, pues hay floculación. Entonces dicen, en los ácidos, ¿qué elemento será aquí? El cobre. Entonces, si no hay cobre, entonces quiere decir que hay alcalinidad y se puede dispersar. Pero esto puede ser al inverso, ¿no? Esta flecha puede estar hacia acá, o sea, esta flecha puede estar hacia acá, y esta otra flecha puede estar hacia allá. ¿Qué significa eso? Un material disperso, un material coloreado, ¿en qué? En medio ácido, en medio alcalino. ¿Qué cation está haciendo eso? Calcio y magnesio. Bueno, y si el pH baja, y si no hay calcio y magnesio, por lo tanto el material se dispersa, ¿no? O sea que la floculación está relacionado con el cation y la reacción del cation. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos que la floculación no es una cuestión física, sino es una cuestión química, ¿no? Por las cargas positivas y negativas que actúan. Ahora bien, hay suelos, evidentemente, que no tienen estructura, ¿no? Cuando está el suelo sin estructura, pues simplemente no hay agregados, ¿no? Y en todo el horizonte o en todo el perfil del suelo, pues no hay absolutamente ningún, digamos, en este caso, vamos a llamarlo grumitos o terrones, ¿no? Eso, digamos, lo más fácil de entender, ¿no? Ustedes, digamos, en su casa hacen un espacio, hacen una calicata, y ven que los espacios, la tierra que ustedes sacando están formando grumitos o terrones, quiere decir que hay estructura, ¿no? Pero si se va la humedad y después su material se dispersa, entonces quiere decir que no hay estructura, que esos grumitos que estaban, o esos montículos de tierra que se estaban formando, eran nada más por la humedad, y como la humedad se fue, el material se dispersó, ¿no? Entonces ahí hay suelos que no hay prácticamente, digamos, no tienen estructura, ¿no? Bueno, pero si tienen estructura, entonces esta estructura nosotros la podemos clasificar, ¿no? Se la clasifica por la forma, por el tamaño y por el grado de desarrollo, ¿no? Entonces, por la forma, fíjense, migajosa, granular, columnar, es decir, las formas que uno puede observar, ¿no? Ahora, claro, también está que las formas que uno puede observar están en función al mineral que predomina en el suelo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos mucha arcilla, ustedes saben que la arcilla es resbalosa, ¿no? Por eso que cuando uno va en un camión, en un auto, por un camión arcilloso, la arcilla hace que el vehículo pues resbale o nosotros mismos resbalemos. ¿Y saben por qué es eso? Porque su estructura es laminar. Claro, son láminas, ¿no? Láminas enteras. Entonces es como cuando uno entra a un piso, ¿no? Con azulejo entero, si no tiene un buen zapato, pues va a resbalar, porque es una lámina completa, ¿no? Entonces, algunas estructuras, ¿no es cierto?, están relacionadas mucho con el tipo de material que está predominando en la textura. Entonces, los suelos arcillosos tienen una estructura laminar, ¿no es cierto?, prismática y angular y subangular. Donde ya disminuye esto, entonces ya tenemos migajosa y lamular, ¿no? Y las columnares ya cuando tenemos prácticamente una estructura muy avanzada, de alto grado de desarrollo, donde pues existen, digamos, materiales algo grandes como la arcilla y la materia grande. Bueno, entonces estas formitas hay que verlas, pero ya les dije que hay que descubrirlas, ¿no? No es hacer una calicata y ya la estructura se va a manipular, no. Hay que hacer secar y con un cepillo hay que soltar todo el material que está formando parte del agregado. Por el tamaño, pues el tamaño grueso, mediano, fino, muy fino. Entonces significa un terrón, por ejemplo, un terrón puede ser un terrón de más tamaño, un terrón de menor tamaño, fino y un terrón chiquitito, ¿no? Bueno, entonces ese es el tamaño. O una columna grande, pequeña, mediana o fina, ¿no? Entonces eso está. En los terrones me parece que se puede indicar más por el tamaño, ¿no? Y el grado de desarrollo. Esto ya hay que evaluarlo, ¿no? No se lo puede decir, tiene fuerte, media, débil o nula. Eso hay que evaluarlo, ¿no?
Entonces, por ejemplo, si tiene una estructura columnar y las columnas son bastante sólidas, bastante consolidadas, bastante fuertes, entonces, claro, estamos hablando de un grado alto de desarrollo, fuerte. Ahora, puede formarse una columna, pero muy frágil, ¿no? O sea, un golpecito y ¡chas! Se deshizo la columna. Entonces quiere decir que es débil o prácticamente medio. Entonces eso hay que evaluarlo. Hay una metodología que el INTA ha desarrollado para poder evaluar la estructura, ¿no? Entonces esas son las tres formas de evaluar la morfología de la estructura: la forma, el tamaño y el grado de desarrollo. Bueno, entonces, esos son los tipos de estructuras, ¿no? Migajosa, granular, migajosa, algo así, digamos, como terroncito, ¿no? Granular, granos, bloques, angulares o angulares. Bueno, son estas, digamos, algunas formas como uno puede ver, ¿no? Vuelvo a reiterar, para ver estas formas hay que exponer, ¿no?, la estructura, el perfil del suelo. Así, algo así como esto, por ejemplo, ¿no? Fíjense, estas son columnas, ¿no? Escucha, este suelo columnar, pues es bastante, esta columna, por ejemplo, es bastante maciza, ¿no? Bastante grande. Quiere decir porque esta estructura pues, tiene una tremenda evolución, ¿no? Una evolución muy fuerte, porque para formar esta estructura, obviamente, ha tenido que pasar bastante tiempo, ¿no? Y fíjense que la estructura no está a una profundidad, fíjense que aquí está la superficie del suelo, y yo creo que unos 10, 20 centímetros ya se encuentran las columnas, ¿no? Aquí lo mismo, columnar, ¿no? Entonces, aquí igual, ¿no? Parece ya un cimiento esto, ¿no? Pues bueno, ahí está. Y aquí está la otra, ¿no? Las columnas. Entonces, bueno, claro, entonces cuando uno observa esto, pues es fácil identificar que es una columna, ¿no? Y ahí podemos decir que es estructura columnar. La estructura angular, fíjense, es así, ¿es cierto? Con terrones, digamos, con cortes, ¿no? No son redondos, son así como con cortes. Entonces, cuando uno ve este tipo de estructuras o ve este tipo de formas, entonces, angular o subangular, ¿no? La diferencia entre angular y subangular realmente es muy pequeña, ¿no? Directamente podemos decir angular, ¿no? La diferencia está en que los ángulos vienen de ángulos, ¿no? O sea, que van desarrollando el tipo de ángulos. Esos ángulos son bastante acá bien visibles, de aquí los poquitos chiquititos ángulos, ahí podríamos subangular. Pero básicamente podemos quedar como estructura angular, ¿no? Entonces, ¿estos en qué tipo de suelo se presentan? En suelos arcillosos, como les decía yo, ¿no? Y bueno, entonces pueden estar en horizontes D, horizontes A también, pero generalmente están en horizontes D porque para que se mantenga esto, puede que no tenga que llegar, digamos, en este caso, la maquinaria, ¿no? Pero si llega la maquinaria, pues sería que todo lo destruye, ¿no? Bueno, ahora la estructura prismática, ¿no? La estructura prismática, verán acá que esta es la estructura prismática, y es como prisma, ¿no? O sea, como una especie de una pared puntuda, ¿no? Con aristas, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá se puede ver bien clarito una arista, ¿no? ¿No? Entonces, cuando vemos ese tipo de estructura, pues hablamos como prismática, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras también, obviamente, no son arcillosos. Entonces, fíjense que los arcillosos son los que determinan, digamos, el tipo de estructura por lo general. Pero bueno, ese es el material general. La estructura laminar, ¿no? Bueno, esta es la estructura laminar en realidad. Esto ya es en la parte superficial. Se encuentra las arcillas, por eso es lámina, ¿no? Por eso no resbala. Pero si nosotros hacemos un perfil, aquí está la laminar, ¿no? Entonces, fíjense, cuando uno dice que es laminar, los cortes son en ese sentido. Son horizontales, ¿no? Las líneas. Y entonces, si uno sigue la línea, lo que tiene es una lámina, pues, ¿no? Hay una lámina. Por eso se llama laminar, ¿no? Y esta otra que es escamosa, es las escamas, es lo que yo les decía, la parte de cuando vemos la estructura, ¿no? Las escamas que se forman cuando hay demasiado limo. Pero bueno, esto también es una estructura, pero una estructura en la superficie del suelo, ¿no? Que evidentemente pues, es fácil de destruirla y que no es para nada permanente, ¿no? Si esta estructura está abajo del suelo a una profundidad interesante, entonces sí, digamos, puede permanecer. La estructura granular son granitos, gránulos, terrones, ¿no es cierto?
que son de forma redondeada, y pues creo que es lo más común, al menos acá en la zona de Santa Cruz, donde los suelos son aluviales y tienen poca estructura desarrollada, ¿no? Y finalmente veamos acá que la estructura del suelo tiene relación con varias otras cosas, propiedades físicas del suelo. Por ejemplo, fíjense, la estructura del suelo, por ejemplo, tiene, miren, con la retención y movimiento del agua, tiene relación con la fase líquida del suelo, tiene relación con la fortaleza del suelo y su transitabilidad, es decir, digamos, en otras palabras, ¿no? ¿Voy a poder andar por ese suelo, sí o no? Sí, sí voy a poder, quiere decir que me va a sostener. Si no, voy a hundirme, ¿no? O sea, cuando uno, digamos, anda por una zona así, ¡pram!, se hunde, entonces quiere decir que ya pues, la transitabilidad de esa zona no es favorable. Y eso es debido a su estructura, ¿no? Después acá, las interacciones con la biota y emisiones de gas, en este caso, claro, si hay una buena estructura, hay una buena aireación para la biota, y entonces habrá una buena cantidad de emisión de gases, ¿no? Aquí tiene relación con la porosidad y la retención y movimiento del agua, ¿no? Entonces, y todos estos pues se van ampliando su relación, ¿no? A la escorrentía, a la cantidad de agua retenida, al empostramiento y compactación, a la labranza del suelo, a los procesos de la biota, al reciclado de nutrientes, a la aireación de emisiones de flujos gaseosos y al desarrollo de las raíces. Entonces, si uno dice, caramba, la estructura tiene relación con prácticamente con casi todos los componentes del suelo y además también pues con otras funciones importantes que tiene el suelo. Por lo tanto, la estructura no es, digamos, una característica que se la puede dejar pasar, ¿no? En función a la estructura, incluso hay trabajos o hay recomendaciones que se les puede dar, ¿no? Una estructura frágil quiere decir que hay que tener con cuidado, hay que manejar con cuidado ese suelo. ¿Y qué significa que si nosotros destruimos la estructura? ¿Qué puede pasar? Pues simplemente empieza fuertes grados de erosión. Claro, imagínense, si el material está sin estructura, significa que el material está disperso. Y entonces, como está disperso, es fácil de trasladarlo, ¿no? Es fácil de llevárselo. Se lo lleva el agua, erosión hídrica. Se lo lleva el viento, erosión eólica. Y entonces, ese suelo está expuesto a una degradación sostenida por erosión hídrica y erosión eólica. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar? En el tiempo, ese suelo va a perder productividad y seguramente va a dejar de usar para producir biomasa, y seguramente su camino, si no es que es, digamos, manejado, su camino es la desertificación, ¿no? Entonces, la estructura hay que tener cuidado. Acá en Santa Cruz, es cierto, hay trabajos que se han hecho en favor de esta parte del suelo. Por ejemplo, la cero labranza, es decir, reducir a lo mínimo el laboreo del suelo, es una actividad que favorece a la estructura. No, o sea, por lo menos se lo deja al suelo que vaya formando estructura y nosotros no lo tocamos, excepto el lugar donde se coloca la semilla, ¿no? Ya no se lo limpia todo. Después también el dejar material muerto o musgo encima del suelo también favorece la estructura. ¿Por qué? Porque cuando hay material en el suelo, la humedad permanece bastante tiempo en el suelo, y no nos olvidemos que la humedad es parte del material aglomerante, ¿no? Entonces, hay trabajos que, digamos, se pueden hacer para mejorar la estructura del suelo, ¿no? Y si no hay, digamos, una estructura, se lo puede hacer, sí, no se lo puede construir porque lleva tiempo de todas formas, pero se pueden mitigar los impactos negativos. ¿Y cómo se impactan los impactos? ¿Cómo se reducen los impactos negativos de un suelo sin estructura? Agregando materia orgánica, ¿ya? Entonces voy a repetir varias veces, la importancia de la materia orgánica en el mejoramiento de los suelos. Por eso que todos los esfuerzos, ¿no? Todos los esfuerzos que a nivel pequeño, mediano o grande se hagan para incrementar la materia orgánica, pues se está dando un tremendo avance. En el Brasil, por ejemplo,
los suelos que manejan allá y para tener esos rendimientos de 6, 5 toneladas por hectárea en soya, pues son prácticamente suelos con elevada cantidad de materia orgánica. En Colombia tienen un dicho parece muy grotesco, pero es interesante, ¿no? Dice, con agua y con mierda no hay cosecha que se pierda. Bueno, mierda nosotros utilizamos una palabra así, ¿no? Despectiva. Pero mierda ya lo dicen al desecho orgánico de los animales, ¿no? Entonces, si tenemos materia orgánica, obviamente en residuo, agua, ¿no es cierto? Dice que la cosecha va a ir bien. Y es así. La verdad es que es así. Entonces, hay que enfocarse en mejorar los suelos agregando materia orgánica, ¿no? Cualquier trabajo que contribuya a eso, pues seguramente va a estar bienvenido. Aquí en Santa Cruz hay varios trabajos que están con ese enfoque y bueno, están buscando mejorar el suelo. Bueno, eso es lo que es la escritura jóvenes, y acá hay una metodología que yo quiero que ustedes lo vayan leyendo o viendo, ¿no es cierto?, que es la evaluación visual de la estructura del suelo mediante el perfil cultural. Es un trabajo que lo ha realizado en 2020 el INTA de Argentina, y que bueno, aquí está, no es muy complicado leerlo y entenderlo, de cómo se evalúa la estructura del suelo, ¿no? Entonces aquí hay que hacer cortes, hay que hacer descripciones y demás para poder, digamos, observar y evaluar la estructura, ¿no? Entonces aquí hay fotografías por el terrón en el delta, el terrón aquí. Bueno, es una metodología que se utiliza. Yo honestamente he utilizado no más de 2 veces y la verdad que digamos, no ha sido muy trascendente, ¿no? Cuando yo lo vi me pareció interesante y me pareció, bueno, es usarlo, ¿no? Pero ya lo he usado 2 o 3 veces, creo, y la verdad que no tengo mucha, o sea, a mí tal vez también puede ser por la falta de experiencia en la aplicación, pero por lo menos no me da mucha información, ¿no? O sea, no me da más información de lo que yo puedo sacar con una visualización rápida de la estructura. Quizás las personas que han desarrollado esto pues puedan explicarnos un poquito más y enseñarnos un poquito más y explorar más este método, ¿no? Pero yo se los dejo porque es una información reciente, 2020, ¿no es cierto? No es muy antigua esta información, por lo tanto quizás también está en desarrollo, ¿no? Y yo personalmente les digo eso, ¿no? O sea, si ahí me dicen hagamos esta evaluación, sí, lo podemos hacer, pero digamos que no me da a mí, no me da información trascendental, pero puede ser que para otras personas sí, ¿no? Pero para lo que uno ve en el suelo y para lo que uno busca en el suelo, digamos que esta información es importante, pero no es imprescindible. Por eso se los dejo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan leer y lo puedan ver y si pueden, pues aplicarlo, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, eso es el tema de la estructura del suelo. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pues adelante, ¿no? Para poder ampliar el tema o conversar sobre algún punto específico. Inge, disculpe una preguntita. Sí. Perdón, si ocurre, digamos, una excesiva lluvia, ¿no?, que se llene totalmente un sector de agua, también podría producir que la estructura se destruya de alguna manera, una inundación. Por ejemplo, cuando hubo el fenómeno de la Niña, ¿no es cierto?, por mi pueblo, todo se llenó de agua totalmente y todo el suelo que teníamos por el lugar donde estábamos sembrando, básicamente se deshizo, se llevó hartas cosas. ¿Eso también produciría de alguna manera la destrucción de la estructura? Ya, a ver, primeramente, cuando hay un empobrecimiento del suelo, por este caso, digamos, por el efecto excesivo de agua, estamos hablando de una erosión directamente hídrica, ¿ya? Entonces, si usted dice que, bueno, el agua se lo llevó, usted actualmente lo dijo, entonces significa que ese suelo estaba o ha sido, ¿no es cierto?,
sufrido un efecto de la erosión hídrica. Ahora bien, ¿qué pasa? Porque no sé cuál habrá sido, con qué dimensión habrá ocurrido esta erosión, hubiese tenido que verlo, pero la erosión hídrica en la mayoría de los suelos está presente, ¿no? Porque no se olviden que las lluvias caen en todo nuestro planeta, en algunos más, en algunos menos. Ese fenómeno del niño y de la niña hacen que las lluvias aumenten en intensidad, ¿no? Entonces, ¿qué es una lluvia intensa? Significa una gran cantidad de agua en menos tiempo. Ese tipo de lluvias, evidentemente, son muy destructivas porque causan, ¿no es cierto?, la erodibilidad del suelo. Y no solo llevan partículas pequeñas, sino llevan partículas grandes, ¿ya? O sea, incluso podemos hablar de rocas, ¿no? Y si ese suelo está expuesto o está ubicado en una pendiente, entonces esto multiplica más el efecto negativo de la erosión hídrica. Entonces, un suelo que tenga una estructura bastante desarrollada no va a impedir, digamos, que se pierda, pero la pérdida de suelo por erosión hídrica va a ser mucho menor a aquel suelo que no tenga estructura. ¿Entiendes? Entonces, en otras palabras, el agua por donde pasa, digamos, el agua por las áreas que pasa el agua, pues va a erosionar más o menos en función al grado de estructura que tenga el suelo. Si el suelo tiene una buena estructura, va a pasar el agua, va a erosionar correctamente, pero en menor grado que aquel suelo que no tenga estructura. ¿Por qué razón? Porque si tiene estructura, el material va a estar aglomerado. En otras palabras, digamos, voy a hacer un poquito más, no tan técnico, digamos, grumos grandes, ¿no? Grumos grandes. Entonces, claro, si el agua pasa, los grumos van a dejar de ser grandes, pero los van a hacer un poco más chiquititos, ¿no? Claro, y entonces, ¿por qué ha reducido el tamaño del grumo? Pues se erosiona. Pero ahora imagínense si no hubiese terones grandes o grumos grandes, serían terrenos pequeños terroncitos o pequeños grumitos. Viene el agua y se lo lleva todo. Entonces, ahí estamos hablando de que la estructura reduce, ¿no es cierto?, de alguna manera los factores o los efectos erosivos, tanto del agua como del viento, ¿no? Entonces, ahora, claro, si usted dice se destruyó, lógico, ¿no? También se destruye. Claro, si pasa el agua y se lo lleva a los terrones, se lo llevó todo el suelo y destruyó y todo, ¿no? Pero, si la estructura es sólida, pasa el agua y quedan los terroncitos. ¿Entienden? Entonces ahí es donde la estructura juega un papel muy importante. No sé si he podido responder a su pregunta. Sí, entonces de cierta manera la erosión hídrica no llegaría a destruir la estructura, ¿no? Claro, ninguna erosión, ninguna forma de erosión. Hay dos tipos de erosión, ¿no? Hídrica y eólica. Sí. Permanentemente están erosionando. Imagínense la roca, que es un material macizo, ¿cierto? Está expuesto a la erosión hídrica y a la erosión eólica. Claro que en miles de años o en varios años, esa roca va a ser producto de la erosión. Va a tener efectos de la erosión hídrica o eólica. Estoy hablando de la roca, un material macizo, que de alguna manera, en mucho más tiempo seguramente, pero va a ser reducida esa roca, producto de la erosión. Entonces, si te hablamos de una roca maciza, a un PEX nada más, que es material aglomerado, juntado, si ustedes quieren, que es mucho más frágil que una roca, entonces, claro, está más expuesto, ¿no es cierto?, a ser destruido por la erosión eólica, erosión hídrica. Ahora, más destruido en función al grado de avance o al grado de evolución de ese PEX, ¿no? O sea, si tiene una buena evolución, una buena estructura, va a ser gastado, va a ser reducido, pero en menor proporción cuando no haya o no esté formada la estructura, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, creo que ya no hay las más consultas, entonces dejamos aquí la clase. Vamos a continuar el próximo miércoles. Vamos a tomar ya otra característica, que es la densidad y la porosidad, ¿ya? Bueno, jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Les agradezco por estar a la clase. Esperemos que la próxima semana no sea muy convulsionada y podamos desarrollar nuestras actividades, por lo menos así en forma virtual, de cierta o con cierta normalidad. ¿De acuerdo? Bueno, que tengan buen día y buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego y muchas gracias por la clase. Listo, chao, chao.